Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto, que es la propuesta del Titanic, que es una competencia en Kaggle. Y bueno, nosotros somos del grupo Analítica UIO. Bueno, la competencia Kaggle, ¿cómo funciona? Es una competencia que te suben datasets de algo que fue real, que fue el Titanic. Y bueno, un poco hablando sobre la competencia, Titanic se hundió y murieron alrededor de 1.500 personas y sobrevivieron alrededor de 224 pasajeros. De estos, lo que quiere hacer esta prueba o esta competencia es identificar qué pasajeros sobrevivieron y cuáles no, qué características de estos pasajeros que sobrevivieron hacen que los otros pasajeros sobrevivan del training set al test set, que es lo que se va a identificar y comprobar si estos pasajeros sobrevivieron. Bueno, y la herramienta que nosotros vamos a utilizar es una herramienta llamada Machine Learning y vamos a identificar diferentes modelos, algoritmos para determinar qué características hacen que esta persona sobreviva o no y si la persona a la final sobrevivió o no. Bueno, nosotros utilizamos una metodología de trabajo. Primero, analizamos el dataset que nos están dando en Tableau. Utilizamos gráficos para entender, comprender cómo es el dataset y ver estas características, similitudes que hacen una persona que sobrevivió o no. Después identificamos los diferentes modelos en Orange para ver cuáles eran los más óptimos y qué resultados nos estaba dando como el modelo más preciso y más óptimo. Después de seleccionar estos modelos, seleccionamos los óptimos y implementamos en Python para poder competir en Kaggle y poder comprobar qué tan óptimo es nuestro modelo en la competencia Kaggle. Bueno, al analizar nuestra data, como ya mencioné, hicimos en Tableau, la data te viene bastante sucia, no es limpia. Entonces, esta manera es muy óptima para entender bien los datos. Como podemos ver, una mujer tiene mucha más probabilidad de un hombre en sobrevivir del training set, como pueden ver en estas dos gráficas. Asimismo, hicimos diferentes gráficas de distribución para ver qué probabilidad de las edades pueden sobrevivir. Y también hicimos un clustering dependiendo en la clase que estaban localizados y las edades que probabilidad tenían para sobrevivir. Esto nos ayudó a entender bien el dataset y también con estas características pudimos identificar ya que había valores que te vienen nulos y con estas distribuciones pudimos reemplazar estos valores en esos valores nulos, ya sea sacando la distribución, digamos, de un min de las edades y así. Bueno, después de básicamente hacer un análisis descriptivo de los datos, procedimos a hacer un poco de estandarización también de los mismos, pero lo más importante era crear nuevas variables, que es la parte de ingeniería. Entonces, creamos dos variables nuevas, en las cuales una de ellas es la función, la variable cabina, que simplemente extrae la primera letra de la cabina, que termina la sección donde habría estado la habitación de uno de los pasajeros. Esto es potencialmente relevante, ya que es posible que algunas cabinas estuvieran más cerca de los botes salvavidas y por lo tanto aquellos que estábamos cerca de ellos podrían haber tenido una mayor oportunidad de asegurar un lugar. Esto se hace con la primera letra de la cabina, ya que esto define la sección a la que pertenece. La siguiente característica de interés es el tamaño de familia por pasajero. Ya que tener una familia más grande puede haber dificultad de asegurar un lugar en el bote salvavidas en comparación con un pasajero individual o una familia pequeña que intenta subirse a un bote salvavidas. Podemos aprovechar que existen variables STP y Patch, que básicamente podemos determinar el tamaño de la familia, ya que estos son recuentos de los hermanos, cónyuges y padres, hijos respectivamente por pasajero. También, dado porque los modelos de Python no aceptan variables simplemente categóricas, tuvimos que transformar las variables categóricas a dummies o binarias para que de esta manera se puedan incluir dentro de nuestros modelos. Dale. Bueno, una vez ya analizados los datos y definido las variables que vamos a utilizar para hacer nuestro training y set y test set, seleccionamos
5 diferentes modelos y al final utilizamos una técnica de ensamble de los mejores de ellos. Los dos mejores modelos entre los 5 iniciales fueron el de Random Forest y regresión logística. Estos dos modelos son modelos de categorización. El Random Forest ya ensambla árboles de decisión. Sin embargo, como había muchísimas variables, no podía darnos una representación muy visual de cómo era la categorización para definir si es que se sobrevivía o no. Por lo que optamos más hacia la regresión lineal, la cual nos da la oportunidad de hacer una categorización binaria, lo cual implica que este algoritmo funciona mejor para definir, para predecir variables categóricas como la que necesitamos. En cuanto a los resultados obtenidos de la comparación entre estos 5 modelos que utilizamos, nosotros hicimos un test de score en Orange después de implementar los modelos con el set de datos de training. Para esto obtuvimos diferentes indicadores como lo son el precision, el recall, el CA y el AUC. El AUC es uno de los indicadores más visuales, ya que en la gráfica de atrás se puede ver cómo el área bajo la curva de cada uno de estos modelos, lo cual nos indica que los mejores 3 es el Random Forest, el Naive Bayes y la Logistic Regression. En cuanto al CA, este se refiere al Classification Accuracy, el cual es una proporción de si es que las variables están correctamente clasificadas. Es más o menos como una capacidad de clasificación de cada uno de los modelos. Y el F1 es una relación de proporción entre la precision y la recall, que no es más que la capacidad de cada modelo en dar verdaderos positivos, o sea que una persona se ha identificado correctamente si es que sí murió, y la relación con que una persona no se haya identificado correctamente con que no murió. Igual, después de haber corrido los modelos y ya hecho las predicciones, tuvimos resultados parecidos con el test set al training set. Y en cuanto a los indicadores, vemos que igual los mejores son el Random Forest y la Logistic Regression. Vamos a ver ahora un poco el funcionamiento de nuestras variables, como el nomograma después de la regresión, después de haber tenido los resultados de la regresión lineal, nos indica que es súper relevante la edad y las variables que nosotros habíamos logrado agregar al set de datos original, que es el tamaño de la familia y el rango noble que dicta la proximidad. Arriba a la izquierda, en el target set, puedes cambiarle a 1 para ver también la otra situación. Bueno, luego como tal, después de hacer los objetivos análisis, vimos que la regresión logística tiene alrededor de 167 personas que sobrevivieron y el Random Forest tiene 137 personas que también sobrevivieron. Pásale. Como tal, lo que hicimos fue evaluar todos los modelos, el cual a la final nos dio que el mejor de todos fue el modelo de Ensemble, que fue la unión de comparación de los 3 modelos de regresión logística, Bayes y Random Forest. Y cuando lo subimos a Kaggle tuvo el mayor puntaje con 0.7846. ¿Puedes pasarle Python, por favor? ¿Quieres la...? Okay. Sí, ya te pasé, ya te pedí ahorita. Yeah. Entonces, bueno, como tal, un pequeño resumen de lo que hicimos en Python fue un procesamiento de los datos, el tren de datos. Vimos que había valores que estaban vacíos o nulos. Después, lo que hicimos fue también estandarizar variables, ya que había variables categóricas como los títulos de rango de los nobles de cada persona que no estaban estandarizados. Entonces, estandarizamos.
bajo nuestros criterios. Después lo que hicimos fue, en base, evaluando las distribuciones que tenían, fuimos rellenando los datos con la mediana del grupo, dentro de los datos que se encontraban vacíos, para de esta manera no tener ningún dato que sea atípico, que esté fuera de lugar, para que no tenga conclusiones erróneas. Además de eso, estas variables generalmente fue las que se encontraron más medidas, fue generalmente la variable edad, sexo, y también lo que hicimos fue medir luego la frecuencia, también de lo mismo para las variables que son transmitidas, de qué lugar se embarcaron, cuándo se embarcaron, y también al final vimos y completamos con la mediana, y mediante su distribución de forma aleatoria. Entonces, después de esto, comparamos si es que existían valores que se encontraban nulos y observamos que ya no existen valores nulos. Simplemente en la variable survive, que fue una variable que creamos, existen 891 valores vacíos, pero es porque unimos el dataset de training y el dataset de test, que luego más adelante serán separados. Aquí está la creación de estas dos variables, que era el tamaño de sexo por familia, el tamaño de familia por persona, y también el número de cabina que se encontraba entre de los mismos. Las cabinas que no había números, simplemente se utilizó una distribución lambda para completar los mismos. También lo que hicimos fue crear la creación de variables de dummies o binarias para las variables categóricas, y a la final tuvimos nuestro set de data que ya estaba básicamente estandarizado y completo. Después de esto, lo que hicimos fue separar el set de data de training y el set de data de test, y estos fueron evaluados en Excel y después a través de una CSV, y estos fueron subidos a Orange, donde realmente lo que hicimos fue evaluar los diferentes modelos para ver cuál realmente nos parecía mejor. Al final tuvimos que los mejores modelos eran Random Forest y Logistic Regression, que fueron planteados aquí adelante. Como pueden ver, aquí está el Forest Brand, el modelo de Forest, de Random Forest, que nos dio un target de 0.83% de accuracy. Y después también hicimos el de la regresión logística, que nos dio una accuracy de 0.84%. A la final, pasamos todos estos valores a un CSV para tener la predicción mediante el error de test, y nos dio como resultado los valores de keyword que les mostré anteriormente. Y Ya en cuanto a las limitaciones analizadas, a pesar de la complejidad de la interpretación de algunas variables de datos, la predicción de los sobrevivientes de Titanic se logró con éxito. Sin embargo, durante la implementación de los modelos predictivos se determinó dos dilemas notorios y importantes a considerar. Entonces, el primer es el dilema de sesgo-varianza, el cual se refiere al problema de equilibrar el sesgo. En otras palabras, mediante el análisis de los datos a través de los modelos se determinó que presenta una gran sensibilidad de cambios pequeños. Limita ajustar los datos de entrenamiento al máximo. Y además, en el segundo es el dilema de precisión e interpretabilidad, donde la aplicación del algoritmo Random Forest se basa en cientos de árboles y están muy ramificados, lo cual hace perturbadora la interpretación de comprensibilidad de resultados frente a modelos más precisos. Y finalmente, en conclusiones y recomendaciones, el análisis de los datos de predicción de sobrevivientes del Titanic se enfocó el programa informático Orange para evaluar los modelos usados cross validation con K igual a 10 false. Entonces, por otro lado, la segregación de los datos y la aplicación de las nuevas variables se implementó en el software de programación Python. Y tras la implementación de los distintos modelos, se determinó que el modelo de regresión logística, Ensemble Boating y Random Forest, Navy Bayes, se adaptan de manera mejor a la predicción de sobrevivientes al naufragio de Titanic, con una precisión de 0.7799, 0.7846, 0.7655 y 0.7655 efectivamente en el submisión de competencia Keyword. Y en cuanto a las recomendaciones con la finalidad de ampliar y mejorar el rango de probabilidad hacia la
predicción de sobrevivientes en el naufragio de Titanic, se podría aplicar el análisis de los sets de datos del Titanic a través del software de programación RStudio y validar con los resultados obtenidos a través de programación Python y Orange. Y finalmente, Adicionalmente a esto, también es importante mencionar que mediante la validación cruzada, que la implementamos 2 veces, la primera vez fue en Orange para seleccionar todos los modelos y la segunda vez fue en Python ya utilizando 5 folds y con el 75% de set de datos del training set. Esto también ayuda bastante para eliminar los sesgos mencionados por Yarik anteriormente. En cuanto al ensamble, podemos notar que pese a que utilizamos un ensamble de voting, podríamos utilizar otro tipo de ensamble y que incluya también otros de los modelos utilizados, como fueron los de Naive Bayes o inclusive los de árboles de decisión, para así aumentar el puntaje y la probabilidad de acertar las muertes del Titanic. Bueno, Y muchas eso es gracias. todo. Muchas gracias.